La idea era para poder conocer un poco más acerca de una paciente con síntomas de depresión. Como les comentaba, esta es una enfermedad bastante prevalente que ya ha captado la atención de diferentes sectores de la población mundial, de la OMS, de la Organización Panamericana de la Salud, como vamos a irlo viendo. Y ya el año pasado se ha hecho toda una campaña en relación a la depresión, ya que es la enfermedad que es la más discapacitante a nivel mundial. En este video la idea era que pudiéramos ver a una paciente, es una escritora coreana que ha padecido de depresión. Nos cuenta la experiencia, la sintomatología que ella ha tenido, la evolución de la enfermedad, el tiempo que se demoró más o menos en llegar a atención en salud y finalmente los resultados de su tratamiento. Igual estos videos, si ustedes desean, lo pueden ver en la página de la Organización Mundial de la Salud o en la OPS. Vamos a tratar un poco acerca de la depresión, vamos a irla conociendo, de la prevención, algunos datos epidemiológicos, algunos factores asociados. Vamos a ver las explicaciones acerca de la etiología, los síntomas que nos permiten llegar a un diagnóstico, así mismo como la exploración del estado mental y el tratamiento que está indicado. Que va a afectar a más de 300 millones de personas en el mundo. Es la principal causa mundial de discapacidad, como les comentaba, y va a contribuir de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. En el peor de los casos, de acuerdo a la evolución del paciente, este puede ser la complicación más temida, es que los pacientes pueden llegar hasta el suicidio. Esta complicación tan temida se presenta en casi 800.000 personas al año y es la segunda causa de muerte en el grupo etario entre los 15 y los 29 años. Hay tratamientos eficaces para la depresión, pero en América Latina 6 de cada 10 personas no van a recibir ningún tratamiento o van a demorar bastante tiempo en recibirlo. En el Perú, más del 90% de pacientes con depresión no va a recibir un tratamiento eficaz, lo que complica la evolución de esta enfermedad. Ya muchos debemos conocer las diferencias entre depresión y en tristeza. La tristeza, como conocemos, es un sentimiento que puede tener cualquier persona como respuesta a una situación o algo que le haya ocurrido en su acontecer diario. Diferente a la depresión, que podemos escuchar coloquialmente que se lo usa indistintamente, pero es bastante diferente, ¿no? La depresión es una enfermedad. La depresión es un trastorno mental que va a afectar la forma de sentir, de pensar, incluso la manera de actuar. Vamos a ver que hay diferentes descripciones, diferentes maneras de denominarlo. Podríamos decir también que es un síndrome o un trastorno del afecto que va a estar caracterizado por una serie de síntomas tanto cognitivos, conductuales y somáticos, ¿no? En este trastorno, en este síndrome, vamos a ver que la característica más frecuente y que predomina va a ser esta tristeza profunda, este abatimiento, que no es una tristeza pasajera, sino que como lo vamos a ir viendo, es una tristeza que se mantiene la mayor parte del día, por lo menos por 2 semanas. Va a ser esta tristeza además que la persona pierde el interés, pierda la capacidad de disfrute de actividades en las cuales antes disfrutaba. Esto va a hacer por consiguiente que la persona pueda llegar incluso a aislarse, a tener conductas diferentes y va a tener esto consecuencias y repercusiones en su vida diaria. Y en su vida diaria, tanto en su familia, en su trabajo, con las personas que la persona solía interactuar. En relación a datos epidemiológicos, podemos ver que entre el 20 y 40% de las mujeres de los países en desarrollo sufre de depresión durante el embarazo o posparto. En el último estudio epidemiológico realizado en el Instituto Nacional de Salud Mental en Lima y Callao, que ha sido en el 2012, nos muestra una prevalencia de vida, una probabilidad que una persona pueda tener depresión durante todo el transcurso de su vida de 17.2%, una cifra bastante alta. Además, podemos ver la diferencia entre la depresión, entre las cifras de depresión, entre
los hombres violencia de presentación en el sexo femenino es el doble, incluso llega a ser el triple en algunas oportunidades frente al masculino. En América Latina y el Caribe, la tasa de prevalencia de la depresión es de un 5%, por encima de otros trastornos mentales como la ansiedad, la distimia, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico y el trastorno bipolar. Podemos ver que en el último estudio epidemiológico realizado en Lima y Callao, se encontró una tasa de 2.8%, ¿no? La prevalencia en ese momento que se realizó el estudio de poder tener una depresión. Eso quiere decir, más o menos calculando, que va a existir en Lima y Callao 224,000 personas que van a sufrir depresión, o que están sufriendo en este momento depresión aproximadamente. Una cifra bastante alta, que como comentábamos y veíamos, va a traer una morbilidad bastante importante, una discapacidad bastante importante para un individuo, para él, para su familia y en su lugar de trabajo. ¿Qué factores de riesgo asociados encontramos? Como ya comentaba y veíamos en las tablas, en la estadística, el trastorno depresivo mayor va a ser más prevalente en mujeres, 2 a 3 veces, como lo comentábamos. Estas cifras se revelan no solo en nuestro medio, sino en diferentes estudios realizados en diferentes partes del mundo. Algunas de las explicaciones son, y que se ha visto estadísticamente, que más alto el nivel de presentación de depresión en mujeres, sobre todo asociadas a hormonas, eso quiere decir en la adolescencia, en la etapa puerperal, la indefensión aprendida, son entre una de las posibles explicaciones que se dan para esta prevalencia más aumentada en las mujeres. En relación a la edad, vamos a ver que la mitad de las personas que presentan depresión van a estar entre 20 y 50 años. La edad de inicio va a estar relacionada a eventos estresantes en muchas situaciones, antecedentes familiares y a cambios hormonales, como lo comentábamos. En el estudio epidemiológico que se realizó en Lima Metropolitana y el Callao, vemos que acá, en Lima y el Callao, la edad de inicio en promedio del episodio depresivo es 30 años, ¿no? Otro factor bastante importante va a ser el estado civil de la persona que presenta y que presenta depresión. Vamos a ver que estas personas no van a mantener una relación o un vínculo emocional cercano. Es mucho más frecuente, se ha visto de acuerdo a los estudios, en personas divorciadas o separadas, sobre todo en personas del sexo masculino. Muchas veces estas cifras se invierten en las mujeres, que va a depender, además, la presentación en las mujeres va a estar bastante ligado a las redes que puedan tener estas mujeres para poder soportarlas, ¿no? Se ha visto también en relación a los factores socioeconómicos que es mucho más frecuente la presentación de la depresión en áreas rurales. No siempre diagnosticada, pero que es importante tenerlo en cuenta para poder hacer un correcto diagnóstico, evitar un diagnóstico tardío y las consiguientes complicaciones. ¿Qué estilos de vida pueden estar relacionados con la depresión? La carencia de estabilidad y afectividad en la infancia o adolescencia. Para esto es bien importante resaltar la familia, que debe estar consolidada, debe brindar atención y soporte a los niños. Una familia rígida, que no se va moldeando a las diferentes etapas en las cuales van sorteando los nuevos niños, adolescentes, van creciendo, puede traer problemas. La inestabilidad emocional de los padres, en especial la inestabilidad emocional de la madre, como la depresión puerperal o depresión más adelante en la madre, va a ser bastante importante. Además que, como vamos a ver más adelante, hay factores genéticos que van a hacer que sea mucho más probable que un familiar cercano pueda tener también depresión. Y la familia con continuos problemas y discusiones. Como veíamos, lo veníamos conversando, ¿no? Hay diferentes factores
la depresión y las enfermedades mentales son multicausales, ¿no? Vamos a ver los tres grandes grupos en los cuales se puede explicar la depresión. Van a ser los factores biológicos, los factores genéticos y los factores psicosociales. Dentro de los factores biológicos está demostrado a través de muchos estudios las alteraciones que existen a nivel cerebral, a nivel de los neurotransmisores, en los pacientes con depresión. Hay una disminución de la sertralina, igual cambios a nivel de de dopamina y de noradrenalina, que finalmente van a generar cambios y diferentes manifestaciones, desde las manifestaciones conductuales, las manifestaciones vegetativas y las alteraciones a nivel cognitivo. Hay diferentes genes, los genes relacionados con serotonina, genes relacionados con la monoamina oxidasa, que se han visto a través de los estudios que están alterados y que van a hacerse notar en estos cambios y en estas alteraciones neuroquímicas. Además, como ya lo comentábamos, en relación a la genética y estos cambios que también estamos hablando, se ha visto que hay 3 veces más probabilidad de que un familiar directo pueda tener depresión. Entonces, si es que una persona tiene depresión, es importante de todas maneras ver, indagar y dar un soporte o prevención a los familiares directos, de acuerdo al caso. Y dentro de los factores psicosociales vamos a ver, como ya lo comentábamos, también las alteraciones al nivel de la pérdida de los vínculos cercanos, como divorcio, pérdidas tempranas en la infancia, se describe claramente menores de 12 años que pierdan un familiar cercano, como un padre, un cuidador primario. Pérdida tanto a nivel de muerte o a nivel de ya no volver a relacionarse con él mismo por abandono. Asimismo también bastante niveles de ansiedad altos debido a trabajo, a crisis económicas. Va a estar relacionado con inicios de depresión. Vamos a ver que sobre todo los factores biológicos van a estar más relacionados con una depresión melancólica y los factores psicosociales con una depresión reactiva, ¿no? Una reactiva a lo que pueda estar ocurriendo en el entorno cercano. El cuadro clínico, como ya lo veníamos conversando, ¿no? Básicamente vamos a ver a los pacientes con tristeza, con abatimiento, con un estado de ánimo decaído, triste, abatido, la mayor parte del día, por lo menos durante 15 días. Vamos a ver además que otro criterio bastante importante, así como la tristeza, es la pérdida de interés y la pérdida de disfrute de actividades que antes al paciente, a la persona le resultaban placenteras. Se pueden encontrar también cambios en el apetito, cambios en el peso, por consiguiente. Es mucho más frecuente encontrar disminución del apetito. En relación a la energía, vamos a ver que el paciente se va a sentir cansado la mayor parte del tiempo, fatigado, sin energía para poder realizar sus actividades, y si las realiza, los hace con mucho costo, con mucho esfuerzo para poderlas realizar. En general hay un retraso psicomotor no solamente evidenciado por el paciente, sino también evidenciado y relatado y comentado por un familiar cercano o un tercero. En ocasiones los pacientes llegan a una agitación psicomotriz. Van a haber alteraciones del sueño, mucho más frecuente un despertar temprano. Los pacientes con depresión nos cuentan que se despiertan a las 4, 5, 3 de la mañana y no pueden volver a dormir. Esto viene asociado a ideas de inutilidad o de culpa, en las cuales el paciente se culpa de lo que puede estar ocurriendo, se recrimina, se siente inútil. Va a haber alteraciones a nivel cognitivo en las cuales se disminuye la capacidad de pensar, de tomar decisiones. Muchas veces la atención también se va a ver comprometida. El paciente está repetidamente pensando en la inutilidad, en la culpa, en las ideas que tiene. El paciente se aísla, se retrae, no va a estar atento a otros estímulos externos, por los cuales también va a ser mucho más difícil que pueda memorizar, va a tener problemas de memoria.
Los pensamientos de muerte recurrentes también pueden estar presentes. Toda esta sintomatología puede estar muy frecuentemente presentada o se puede presentar además eh, los pacientes en su afán de calmar eh, todo este malestar pueden recurrir a drogas que puede pensar que pueden ayudarle en esta sintomatología tan abrumadora que va a generar cambios en el paciente que no va a entender la persona que le ocurre. Esto le puede generar además ansiedad. Es importante decir, mencionar, que cómo lo vamos a poder ver nosotros a la evaluación de nuestro paciente. Entonces, en general vamos a ver, como ya lo comentábamos también, el paciente viene eh, descuidado, desaliñado. Vamos a notar nosotros cuando el paciente ya ingresa este retraso psicomotor a la entrevista, una postura encorvada, falta, carencia, disminución de movimientos espontáneos y una fase de tristeza del paciente. Vamos a ir viendo además que el paciente puede estar eh, con un llanto fácil o espontáneo, muchas veces eh, sin poder transmitir también esta, eh, mejor dicho, más difícil que puedan comentarnos acerca de esto, pero es importante nosotros evaluar y poder empatizar con el paciente. En relación a su lenguaje, la velocidad del lenguaje va a estar disminuida, el volumen probablemente también, el tiempo de latencia en el cual me refiero a que el tiempo que va a demorar el paciente para responder nuestras preguntas va a ser alto. Entonces vamos a tener un paciente que habla más lento, a menos volumen, que demore en responder, por lo cual va a demandar también un tiempo un poco más extenso para poder tener y recabar información importante para poder llegar a un diagnóstico. En ocasiones respuestas monosilábicas y diferidas. Puede llegar en ocasiones el paciente a tener alucinaciones. Muchas veces alucinaciones que van de la mano con las ideas que está teniendo o con lo que está él pensando, ¿no? Voces que puede escuchar que le dicen que no sirve, que es culpable. Igual en su pensamiento las opiniones negativas del mundo, del mismo, como veníamos diciendo, va rumiando estas ideas, bloqueos del pensamiento en ocasiones o pobreza del mismo. Va a estar orientado nuestro paciente, pero como lo comentábamos, también va a haber una disminución de la atención, falta de concentración y mala memoria. Y en ocasiones hasta el 15% de nuestros pacientes puede llegar finalmente a suicidarse. ¿Cómo podemos llegar a hacer un diagnóstico de un paciente con depresión? Como ya lo debemos conocer, lo debemos haber leído de repente a través de nuestros procesos en las guías de práctica clínica, no va a haber ningún laboratorio ni ninguna prueba, ninguna imagen que nos pueda llevar al diagnóstico de depresión. El diagnóstico de depresión se hace básicamente con la clínica, por eso es importante tenerla presente. Hacer una muy buena historia clínica, recopilar los datos del paciente, si es necesario además recopilar los datos del familiar cercano, la persona acompañante, idealmente un familiar que puede estar más cercano y más próximo al que estamos atendiendo, al paciente, y de acuerdo a esto llegar a un diagnóstico. De acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades de la OMS en la 10ª edición, o al manual estadístico de enfermedades del DSM-5 de la Organización Americana de Psiquiatría, para poder llegar al diagnóstico debemos cumplir con una serie de criterios. Entonces, podemos ver los criterios con los cuales debe cumplir. Entonces vemos, esta es la clasificación que les presento, es del DSM-5. La del CIE-10 es bastante parecida, en el cual, como vemos en común, disminución en el disfrute o en el interés por las actividades que se realizan, que realizaba antes el paciente con bastante interés. Estas dos van a ser las más importantes y las que se tiene que presentar de todas maneras. Y a esto se viene agregado la pérdida del peso o alteraciones, como comentábamos antes. En general es más frecuente la pérdida de peso y la alteración del sueño de tipo disminución de las horas de sueño. Vamos a ver que la depresión
Atípica puede presentar más bien aumento del apetito, aumento del peso y aumento de las horas de dormir del paciente. Igual como veíamos, las alteraciones psicomotoras, la fatiga o la pérdida de energía, la mayor parte del tiempo, el sentimiento de inutilidad o culpa, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, para tomar decisiones por consiguiente, y pensamientos de muerte o recurrentes. Como comentábamos, para hacer diagnóstico de acuerdo al CIE-10 necesitamos los dos primeros criterios y uno más de los siguientes. Con esto podríamos hacer diagnóstico de depresión leve. Para hacer depresión moderada vamos a necesitar 6 criterios. Y para hacer diagnóstico de depresión severa vamos a necesitar por lo menos 8. De acuerdo a esto vamos a ir viendo la evolución de nuestro paciente. Además de esto, debemos tener siempre presente que se debe, esta sintomatología para ser catalogada como depresión, tiene que presentar una alteración funcional en relación a cómo estaba el paciente antes de presentar la sintomatología. Esta sintomatología, este episodio que se presenta cuando nosotros evaluamos al paciente, no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, o sea que tendríamos que descartar que el paciente no haya consumido ninguna droga y que por eso se deba droga o sustancia en general, medicación, que por esto se deba la medicación y que tampoco tenga otra afección médica la cual explique la sintomatología. Descartando esto y además descartando que no sea un trastorno esquizoafectivo u otro trastorno mental, estaríamos frente a una depresión o un trastorno depresivo mayor. Es, como comentaba, bastante frecuente la comorbilidad con el abuso de alcohol o el abuso de drogas ilegales, uso de drogas ilegales. Además va a ser bastante frecuente que nuestros pacientes puedan tener trastornos de ansiedad de diferentes tipos, trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, fobias, que pueden presentarse de manera conjunta con los pacientes con depresión. Las enfermedades crónicas van a agravar, la depresión va a agravar la evolución de las enfermedades crónicas y al revés también y viceversa. Entonces, se está descrito que los pacientes que tienen depresión, y hay un más alto índice de presentación de enfermedades físicas como infarto agudo de miocardio o alteraciones neurológicas como accidentes cerebrovasculares en pacientes con depresión. Y estos pacientes, al menos que se reciban un tratamiento, un buen tratamiento para la depresión, no van a mejorar igual que alguien que sí lo recibiría o que no tuviera esta enfermedad. Entonces, la depresión puede empeorar cualquier condición patológica. El manejo según nivel de complejidad. Vamos a ver que dentro de las medidas importante y hay que tener presente que debemos hacer, sobre todo en los centros de salud mental más cercanos a la comunidad, capacitaciones, información a la familia para que los que tengan personas con depresión puedan tener observación de los familiares cercanos, de los menores, de los jóvenes, que van a ser los que van a estar en más probabilidad de poder realizar una enfermedad de las mismas características. ¿Qué nos dice la última guía de práctica clínica acerca de la terapéutica, de las indicaciones que debemos dar a un paciente ya con el diagnóstico de depresión? Está demostrado que los antidepresivos van a ayudar a los pacientes con depresión, pero a los pacientes que tienen depresión severa o muy severa. Porque los pacientes con depresión leve a moderada pueden ser más los efectos adversos que los que presenten, que tengan o que sufran, que los efectos beneficiosos. Pero sí se va a recomendar que en todos los pacientes que tienen depresión puedan tener psicoterapia. Se va a recomendar asimismo que el tratamiento antidepresivo sea con un inhibidor selectivo de la captación de serotonina, para empezar. Ahora, en la guía de práctica clínica de depresión, en la última
empezar por la mitad de la presentación y subir en una semana a una tableta y evaluar la respuesta, por lo menos en unas 3 a 4 semanas. ¿En base a qué vamos a escoger uno u otro antidepresivo? De acuerdo a los efectos adversos, porque en general los antidepresivos van a tener la misma respuesta, pero debemos escoger uno u otro en relación a los efectos adversos y en relación a conocer a nuestro paciente. Ahora, no contamos con todos los antidepresivos en todo el país, pero en todo caso podríamos escoger la fluoxetina y la sertralina, como nos dice la guía de práctica clínica, creo que son los más difundidos a lo largo de nuestro país, que serían con los cuales podríamos ir empezando, ir evaluando, y de acuerdo a la respuesta que se observa, como les digo, 4 a 6 semanas, que es el tiempo que demore en hacer efecto la medicación, de acuerdo a eso, si el paciente va mejorando, igual tenemos que darle citas frecuentes, hay que irlo evaluando, y de acuerdo a eso, si es que mejora, podremos seguir entonces, como comentábamos, se recomienda la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, la terapia racional emotiva en pacientes con depresión moderada severa. En general, como hemos visto, la psicoterapia va a ser efectiva de acuerdo al personal que pueda dar la psicoterapia. Entonces se recomienda que el personal que dé la psicoterapia sea alguien capacitado en psicoterapia. Ahora, en general, las personas que tienen depresión podrían acudir al centro de salud más cercano, y si es que hay un médico podría verlo, diagnosticarlo, la respuesta que va teniendo nuestro paciente. No necesitamos que un psiquiatra lo vea, lo puede ver un médico cirujano, e irlo medicando. Ahora, van a haber condiciones en las cuales se tiene que referir, sí, pero el médico general puede verlo al paciente, irlo medicando, irlo evaluando. Esta enfermedad tiene buen pronóstico si se trata a tiempo y de manera apropiada, como les decía. Cuanto más pronto se identifiquen y traten los síntomas, va a haber una mejor evolución. Como lo veníamos viendo a lo largo de la presentación, es importante evaluar bien al paciente la sintomatología. Entonces, habíamos comentado un poco acerca de el trastorno depresivo mayor. Me olvidé de comentarles que en la misma sintomatología, pero una sintomatología que no es tan intensa como en el trastorno depresivo mayor, que le permite de alguna forma funcional al paciente, pero que se mantiene con él por lo largo de 2 años, eso lo vamos a clasificar como una distimia. Si se presenta de forma conjunta con síntomas marcados de ansiedad, un trastorno ansioso depresivo. Van a haber muchas veces en los cuales los pacientes, por el entorno en el que vive la familia, incluso por la sociedad, van a somatizar la sintomatología depresiva, van a poder tener diferentes molestias físicas por las cuales no van a llegar en primer lugar a un psiquiatra, van a llegar a otros especialistas, o van a llegar a que los vea un médico general y puede distraer su atención de los síntomas, puede distraer su atención los síntomas físicos más que su estado mental, por lo cual es bastante importante poder preguntar, indagar, y idealmente en todo el paciente que evaluamos poder hacer una buena evaluación mental para llegar a un diagnóstico oportuno y dar un buen tratamiento. Como veíamos, por ejemplo, en esta tabla, que también es del estudio epidemiológico del 2012 en Límica ya, se ve que, por ejemplo, esta tabla nos habla sobre el último año que recibió alguna atención médico-psicológica en el último año. Entonces, el porcentaje de personas que ha recibido una atención psicológica
de depresión leve a moderada solo han sido 23% de la población. Probablemente, como veíamos en la primera diapositiva, se requiera más mejorar el diagnóstico de depresión en los profesionales de salud que ya tenemos. Un examen mental y preguntar sobre el estado de ánimo y el afecto va a ser bastante importante para poder eh, volver o tener presente toda esta área de nuestros pacientes, que muchas veces ellos no lo cuentan espontáneamente y nosotros en la consulta no se los pregunta un médico general o un médico internista o un especialista de otra área, y que va a pasar muchas veces solapado y que va a seguir causándole problemas al paciente si es que no se diagnostica y se da un buen tratamiento. ¿Qué complicaciones habrían si un paciente con depresión no recibe tratamiento? Como ya hemos comentado, la evolución natural de la depresión va sin tratamiento, de una depresión leve, es que 40% van a permanecer deprimidos. Como vemos en la gráfica, 20% van a ir hacia una distimia y 40% se va a recuperar de forma espontánea. Como estamos viendo, van a demorar muchísimo tiempo más en recuperarse, con muchísimos costos a nivel emocional, familiar, laboral. Entonces, esto puede cambiar si nosotros la detectamos y le damos un tratamiento a tiempo, un tratamiento precoz. No va a evolucionar durante un año, 6 meses, que el paciente va a estar con toda la sintomatología, incluso pudiendo llegar en muchas ocasiones a suicidar o a tener actos violentos, sino que esta probabilidad va a disminuir y el paciente va a mejorarse en mes y medio, de acuerdo a su respuesta a la sintomatología. De acuerdo a su respuesta a la medicación. El 6% de pacientes con diagnóstico de depresión, que ya tienen un diagnóstico, cual pueden llegar al suicidio. El tratamiento va a reducir la mitad del riesgo de suicidio. Entonces es importante saber y recordar que la depresión es una enfermedad, por lo cual la persona con depresión no puede poner de su parte para no tener los síntomas, porque es una enfermedad. Y que con una buena medicación va a mejorar, va a remitir la depresión y va a poder seguir adelante. Ahora, como comentábamos antes, muchas veces frente a un factor estresor bastante fuerte se va a manifestar o evidenciar el primer episodio depresivo de una persona. A medida que la depresión, esta persona ya se vuelve vulnerable y en muchas ocasiones con otro evento estresante menos fuerte o inclusive en los futuros, en el futuro, sin evento estresante, la persona puede tener una depresión. La depresión es una enfermedad crónica que puede recurrir. Lo que hace la medicación es disminuir la frecuencia de la recurrencia y evitar que cuando se descompensa el paciente pueda estar bastante mal y pueda llegar a un suicidio. Entonces, si la depresión recibe tratamiento y la respuesta es adecuada, puede esperarse una mejoría progresiva a lo largo de varias semanas o meses, de acuerdo a cada paciente. Y el proceso de mejoría no siempre va a ser lineal, ¿no? Puede el paciente mejorar y tener recaídas. Cuando el paciente ya tiene una buena respuesta y se mantiene en esta, puede llegar a una remisión, en el cual, y este es el fin de la terapia, que el paciente regresa a no tener sintomatología. Ahora, para esto, como les decía, va a ser necesario reajustes en la medicación en algunos casos, en algunos episodios depresivos. Puede ser en los muy leves que puedan tener solo con psicoeducación mejorar, solo con psicoterapia. Como lo comentábamos, para el cirujano está capacitado para diagnosticar y para tratar una depresión, pero van a haber algunos casos en los cuales se va a necesitar enviar a un especialista
algunos casos. Entonces, ¿en cuáles casos se va a dar esta referencia? Intervención en depresión muy severa, severa o muy severa, en aparición o emergencia de complicaciones psiquiátricas severas, cuando no hay respuesta a protocolos de tratamiento para la depresión. Como les comentaba en la última guía de práctica clínica de depresión del MINSA, nos habla de un periodo de 4 a 6 semanas con medicación. Si no hay una buena respuesta, incluso habla de cambiar la medicación o esperar un tiempo más. Y si con esto no hay buena respuesta o si hay una ideación suicida, entonces se debe referir a otro establecimiento donde haya psiquiatra. Y si así se evalúa igual a un establecimiento donde cuente con una hospitalización. Bueno, en teoría ahora debería ser cualquier hospital donde haya psiquiatra, se puede hospitalizar a un paciente con un trastorno mental. La intervención temprana en los servicios clínicos de salud mental se puede dar tanto acá como en provincia. ¿Y cuáles van a ser los criterios para que el personal pueda contrarreferir a su centro de salud mental más cercano o a su centro de salud? Que la remisión del cuadro agudo, la remisión de la ideación suicida que podría presentar el paciente que ha sido motivo de la referencia, la respuesta a protocolo de depresión, la estabilización clínica del paciente, la remisión de riesgos. La OMS el año pasado decretó todo el año como el año de hablar de la depresión. La idea era difundir más esta enfermedad, hacerlo de conocimiento de la población en general, de todo el sistema de salud, para poder tenerla más presente, debido a que, como vemos, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial, que muchas veces pasa inadvertida y no recibe diagnóstico ni tratamiento, teniendo por consiguiente todas las consecuencias que hemos mencionado, a nivel individual, a nivel laboral, familiar, estatal y de los países. Es importante tenerlo presente y poder informarnos acerca de la depresión, poder hacer diagnóstico los médicos cirujanos, poder empezar con un tratamiento y si este tratamiento no responde, poder referir. Bueno, acá tengo otro video que también lo pueden encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud, que este video habla sobre, yo tenía un perro negro. Es un paciente, es la vivencia de los pacientes con depresión. Vamos a hablar de la sintomatología que ya hemos tratado, de cómo siente un paciente con depresión, los síntomas que hemos ido comentando, todos y cada uno de los síntomas, cómo lo inhabilita a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel familiar, y cómo con un buen tratamiento la persona que se siente tan afectada por por la misma sintomatología y también muchas veces por el desconocimiento familiar, desconocimiento social acerca de la enfermedad que padece, y que esto aumenta la carga de la persona con depresión de no ser comprendida, aumenta el aislamiento, aumenta el sentir el probable o el posible rechazo de las personas, cómo con un buen tratamiento estas personas pueden ir saliendo adelante. Entonces también es importante, y la psicoeducación también es una práctica que es importante practicarla desde los pacientes con depresión leve. Informarles a las personas que padecen de depresión acerca de los síntomas, acerca de el diagnóstico, del pronóstico y de por qué se le da la medicación y para qué. Y también los cambios en el estilo de vida para que puedan tenerlos y ellos vivir día a día de forma más saludable para poder, dentro de lo posible, disminuir la probabilidad de que vuelvan a tener otro episodio depresivo. Los invito a ver el video en la página y los invito este es un inicio del conocimiento de la depresión, a investigar, conocer más sobre la depresión para poderla empezar a diagnosticar y a tratar, para poder disminuir las estadísticas que están aumentando cada vez en relación a los trastornos mentales y sobre todo la depresión.
informar a la sociedad, porque muchas veces son los mismos familiares de los pacientes los que les dicen cuando están tomando la medicación que dejen de tomarla, porque para qué la van a tomar, se van a hacer dependientes, etcétera. Entonces es importante informarnos nosotros para informar a nuestros pacientes, informar a la familia para que pueda seguir nuestro paciente con un tratamiento, con un buen tratamiento, y así poder llegar a la remisión de la enfermedad. Gracias. Buenas. Ronda de preguntas, por favor. En relación a la pregunta que veo acá, si sería contraproducente que los pacientes hablen lo mal que están sus vidas. Esto no sería afirmar sus condiciones distorsionadas, pregúntale. Es importante siempre que nuestro paciente con depresión, como les comentaba, que puede sentir mucho rechazo, significa que no significa que aprobemos todo lo que él nos dice, pero sí es importante escucharlo, y como les decía, inicialmente el paciente con depresión, de acuerdo a si es una depresión severa, muy severa, si es leve, va a ser diferente el manejo que tengamos, porque como veíamos en los pacientes con depresión leve muchas veces no necesitan incluso medicación, pero si es una depresión severa, muy severa, sí va a requerir medicación. Entonces el paciente no va a poder atender, concentrarse, si es que tiene incluso algún síntoma psicótico, al menos que le demos medicación, el paciente no va a mejorar o va a demorar muchísimo tiempo en mejorar. Entonces va a ser necesario, lo podemos escuchar, y para nosotros es importante en primer lugar ganarnos la confianza del paciente, poder recopilar la sintomatología. Eso no significa que vamos a podemos, por ejemplo, si el paciente nos pregunta acerca de tomar una decisión importante, podemos decirle que en ese momento, y es lo mejor en esos casos, esa recomendación, no tome ninguna decisión importante hasta que se vea su estado del afecto y su condición mejorada. Cuando esté el paciente mejorado, entonces podrá tomar la decisión que él considere por más conveniente. Entonces nosotros podemos escucharlo, recopilar la sintomatología, averiguar si es que hay ideación suicida, empezar con la medicación, y de acuerdo, si es que el paciente está muy severamente, si es que hubiera ideación suicida, probablemente lo vamos a tener que referir, si es que el psiquiatra lo vigilará más frecuentemente, habrá que además convocar a la familia, llamar a la familia para que también la familia pueda estarlo vigilando de forma más estrecha y venir a controles más cercanos. El hecho de escuchar al paciente, por ejemplo, en una psicoterapia de apoyo, no significa aprobar todo lo que está diciendo el paciente. Es sí empatizar con él y decirle muchas veces que entiendo que frente a esto le puede estar pasando esto, porque no todos reaccionamos de la misma forma. Pero escucharlo y validar su emoción, eso es bastante importante para nuestros pacientes. Y a medida que el paciente mejore, se podrá ir hablando, y en la psicoterapia se podrá ir trabajando si es que existiera alguna cognición distorsionada. En relación a la segunda pregunta que veo en relación del tratamiento y la recurrencia de la enfermedad, como les decía, en general, por eso es importante decirlos e informarles a las personas que tienen depresión, la depresión es una enfermedad bastante recurrente. Entonces, lo que hace, por ejemplo, los pacientes que tienen depresión, un evento depresivo, van a necesitar probablemente tomar la medicación de 6 meses a 1 año. Si tiene 2 eventos depresivos, la van a necesitar por un par de años. Si tiene 3 o más, la indicación es que se debe tomar la medicación antidepresiva de por vida. Entonces, lo que hace la medicación antidepresiva no es evitar que el paciente pueda, frente a un hecho estresante, no va a evitar que va a hacer que nunca más tenga depresión, pero va a disminuir, va a hacer que las depresiones no sean tan intensas y va a cortar el tiempo de la depresión, va a tener una mejoría mucho más pronta. Por eso es que además de la medicación, el paciente, y sobre todo si es que son eventos, como comentábamos,
hay bastantes factores psicosociales, factores sociales. Además debe a esto aunarse la psicoterapia, que va a darle al paciente otras herramientas para que pueda saber manejar mejor su estrés, resolver mejor sus problemas y poder sobrellevar mejor esto. En relación a la pregunta que veo, los profesionales capacitados por la educación que reciben en la universidad para medicar son los médicos cirujanos. Entonces, incluso a lo largo de toda la carrera de medicina, se llevan diferentes cursos en los cuales se habla, se ve, se tocan diferentes aspectos de los diferentes fármacos, ¿no? Entonces, el profesional capacitado y autorizado para dar medicación son los médicos, no así los psicólogos. Entonces, quien debe dar medicación debe ser un médico. Ahora, esto no quita la importancia que pueda tener un psicólogo. Un psicólogo es un profesional capacitado para detectar a sí mismo pacientes que puedan tener depresión o algún otro trastorno mental, pero no así capacitado o aprobado por ley para que pueda medicar. Entonces sí podría referir y trabajar conjuntamente con un médico para que el médico pueda medicar y el psicólogo, si es que esté entrenado en psicoterapia, pueda hacerle psicoterapia al paciente. Ya no hay más. La formación psicoterapéutica en general, lo que sí hay guías son para psicoterapia de apoyo, como les decía, son bastante, y es en general lo que pueden usar y lo que usamos los médicos para mejorar nuestra relación médico-paciente con cualquier paciente que puede venir a emergencias, que puede venir a cualquier atención en las diferentes especialidades o en medicina general. En general, la formación psicoterapéutica sí se hace con otro profesional, se hace en diferentes instituciones o en la universidad, porque finalmente uno tiene que estar capacitado para poder dar la psicoterapia. Muchas veces en algunas universidades en psicología salen en algunas universidades los capacitan como psicoterapeutas, en otros no, y además de estudiar psicología, uno tiene que hacer una psicoterapia, capacitarse como psicoterapeuta. Igual los médicos en general no nos enseñan a lo largo de toda la carrera médica a ser psicoterapeuta. Entonces uno tiene que capacitarse como psicoterapeuta. Entonces, como psicoterapeuta, como hay en el Instituto Nacional de Salud Mental y en otras instituciones especializadas, puede ser cualquiera que se capacita como psicoterapeuta y que tiene que cumplir toda una formación en psicoterapia. Yo había leído que es una psicoterapia porque una ayuda por bueno, en relación a la psicoterapia, como les comentaba, como veíamos también en la diapositiva, la psicoterapia está indicado en todos los pacientes que tienen depresión. La medicación va a estar indicado en los pacientes que tienen depresión severa, muy severa, inclusive en algunos que tienen depresión moderada. Entonces, hay pacientes que tienen depresión severa y muy severa, como les comentaba, que no van a poder prestar atención. Los síntomas depresivos, las alucinaciones, las delusiones que pudiera tener, que significan que son síntomas que agravan. Si es que ha llegado a tener alucinaciones y delusiones, no significa, como me lo comentan varios pacientes, eso significa que estoy loco, cuando le hago la pregunta para indagar acerca de esta sintomatología. Doctora, yo no estoy loco. No, eso significa que la depresión es mucho más intensa y mucho más severa.
son signos de severidad. No significa que el paciente, como lo pueden comentar a veces algunos pacientes, esté loco, sino que son signos de severidad de la depresión. Cuando un paciente tiene esta sintomatología, no va a poder servir la psicoterapia hasta que el paciente mejore bioquímicamente por las alteraciones que hemos comentado. Temas psicóticos y recién a partir de eso se puede hacer psicoterapia. Como les comentaba, ¿no? La psicoterapia de un paciente comprometido y que cumple con toda psicoterapia va a generar cambios a largo plazo. Entonces es importante, pero si es, por ejemplo, en los casos de depresión melancólica, depresión que se hereda de un familiar a otro, los eventos estresantes hacen mucho más probable de que se manifieste. Entonces, sí, igual, si un paciente está muy deprimido, al menos que reciba medicación y esté más estable, no va a poder aprovechar la psicoterapia. Ahora, podemos darle psicoterapia a todos nuestros pacientes de depresión leve, moderada, severa. Cuando la depresión severa, muy severa, estén muy intensos, no va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a tener que medicar, esperar que esté más tranquilo y a partir de eso se podrá dar más adelante psicoterapia. Bueno, les agradezco a todos la atención, el interés. Como les decía, esta es una pincelada acerca de todo lo que es la depresión. Los invito a entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud, en la cual les van a poder ver los videos para poder entender de repente un poco más a los pacientes con depresión y conocer bastantes datos acerca de la depresión. Asimismo, hay guías de prácticas clínicas. Este año ha publicado una, el Hospital Víctor Larco Herrera, y hay una guía más antigua acerca de depresión del MINSA. Los invito a leerlas para tener también esto presente y claro, y conocer más acerca de la depresión para poder tratar, diagnosticar y tratar mejor a nuestros pacientes que se sienten aquejados por esta enfermedad. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.